Bien, amados, en esta noche vamos a compartir la palabra del Señor y hoy vamos a tratar el tema del joven rico. Se ha predicado mucho con respecto al joven rico y vamos a ver algunas cosas puntuales de los cuales la palabra nos enseña, pero tomando en cuenta sus originales. El texto está en Lucas capítulo 18, verso 18. También está en forma paralela en el Evangelio de Mateo capítulo 19, verso 16 y en Marcos capítulo 10. Pero el texto que vamos a tomar ahora es Lucas 18, 18. El texto dice así: un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él le dijo, de cierto digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Hasta aquí el texto que hemos leído, amados, pero vamos a ir ahora desmenuzando de a poco. En primer lugar, el nombre que le ponen es el joven rico. Aquí podemos ver que la palabra se refiere a un hombre principal. La palabra principal, un hombre principal en el griego es arjón. Sí, arjón significa alguien que ha destacado por encima de los demás. El principal, el que se ha destacado, aquel que realmente sobrepasó en sabiduría, en conocimiento, en muchas cosas. Eso es arjón. Significa primero en rango o en poder. Principal también significa príncipe, soberano, gobernante, hombre principal, magistrado, autoridad. Esta palabra arjón también es utilizada por Nicodemo, pero Nicodemo no es un nombre, es un título en hebreo que significa lo mismo. Nicodemo, el que ha destacado entre todos los demás. Y por eso le dicen un principal, uno que ha destacado. ¿Y quiénes son los que destacan? Aquellos que buscan la verdad. Como dice la palabra, ¿no? El que busca, encuentra. Y este hombre, igual que Nicodemo, estaba buscando la verdad. Nicodemo escuchó de Jesús, escuchó de todo con juicio, equidad. Y Nicodemo no escuchó las mentiras o los prejuicios o todas las cosas malas que hablaban de Jesús, porque decían que tenía demonio, decían que cómo es posible que siendo hombre se hace Dios, decían que él había nacido de una virgen, muchas cosas Nicodemo escuchó de Jesús. Y ahí está el Talmud, casualmente. En el Talmud, que es un libro histórico, ahí se habla todas las cosas que se hablaban de Jesús, de la misma época del Señor Jesucristo. Y de paso, es imposible que se niegue la existencia de Jesús. Existió. Y no solamente existió, porque el Nuevo Testamento lo dice, sino que también paralelamente el Talmud que se escribió y que de una manera ininterrumpida el pueblo judío ha estado escribiendo, y hay una de las cosas que hacen los judíos es escribir, existen datos y escritos directamente de la época del Señor Jesucristo. Así que por lo tanto, eso de que no existió, que es falso, bueno, ya son cosas que nosotros tenemos que pasar por alto porque las evidencias son muy claras y hay escritos claros. Escritos despectivos sí, pero fue un hecho real la presencia del Señor Jesucristo. Nicodemo no se quedó con las críticas porque él está acostumbrado a que las cosas tienen que verse desde todo ángulo. Y tanta información le llegaba a Nicodemo que dijo, no, esto tengo que verlo por mis propios ojos. Así que se acercó al Señor Jesucristo y ya todos sabemos
lo que pasó con Nicodemo y la elección que el Señor le dio. En este caso, también, este hombre principal destacó también en muchas cosas y destacó en lo que el Señor Jesucristo le dice. Le dice, ¿has guardado los mandamientos? Y le dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, esto lo he guardado desde mi juventud. O sea que vemos un hombre que es fiel a la palabra. Vemos un hombre que es justo. Justo significa el que cumple la palabra, obediente a la palabra de Dios. Vemos acá que él honró a su papá y a su mamá. Era un buen hijo, no dio mal testimonio. Lo único nomás acá que me inquieta es por qué le dicen joven. Él dice desde mi juventud, o sea que fue joven y ahora es una persona madura. A lo mejor quizás sus papás ya han partido, pero él se quedó guardando la memoria de papá y mamá. O sea, un hombre bueno, pero también a su vez un hombre buscador de la verdad. Un hombre que no se quedó con la mediocridad, sino que siguió buscando a Dios hasta que se encuentra con el Señor Jesucristo. Y también, al igual que Nicodemo, fue y no se aguantó y fue. Y quiso hablar con el Señor Jesucristo. Y empezó diciéndole, maestro bueno, rabí o raboní, rabí, maestro, maestro bueno. Y aquí el Señor, lógicamente, que le da una lección. Un momentito, me dices, bueno, primero, bueno solamente es Dios. Esto es tremendo, amados hermanos. Dios mío. El mismo Señor Jesucristo no permite que le digan bueno. Y tiene su razón teológica porque él siendo puro se impurificó. Él tuvo que llevar las cargas de nuestro pecado. Se contaminó. Y así fue como fue al madero llevando nuestros pecados. Y por eso que él decía, no, bueno solamente es Dios. Y eso es una tremenda lección para nosotros cuando alguien te diga, no, el hermano es bueno, la hermana es buena, o cuando alguien te diga, no, yo soy bueno, aléjate de ahí, porque el único bueno solamente es Dios nada más. Y el mismo Señor Jesucristo, fíjese usted, da una lección, pero la siguiente lección que el Señor Jesucristo le da viene con respecto a la pregunta que él hace, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este era un hombre rico que tenía dinero. Normalmente, si este hombre era bien preparado, un principal, un destacado, fue porque su familia tenía condiciones económicas para que lo pongan en una yeshiva, un seminario, y desde pequeñito empezó a él a prepararse en la sabiduría de Dios. Y quiero decirle que en las sinagogas, en la yeshiva, no solamente te enseñan teología, sino también te enseñan a hacer negocios, estudian economía, contabilidad, ciencias económicas y muchas cosas más. Bueno, este hombre mantenía un negocio, le iba muy bien, cumplía la palabra de Dios, se congregaba en la sinagoga, pero ese vacío que él sentía con respecto a la vida espiritual, él pensaba que sentía que le faltaba más. Y claro, viene el Señor Jesucristo y él se entera todo lo que hace y dice y enseña el Señor Jesús, eso le impactó. Pero este hombre, lleno de teología, lleno de conocimiento, simplemente parecía que algunas cosas no estaban bien en su vida. Y claro, tenía que venir el Señor Jesucristo para que nos hable y nos diga. De ahí la importancia de escucharlo a Jesús. Por eso el primer mandamiento es, oye Israel. Usted puede escuchar al pastor, puede escuchar a todo el mundo, pero si no oye la voz de Dios, si no oye el Espíritu Santo que nos habla, y dice la palabra que nos redarguye, nos reprende, nos exhorta. O sea, te va a decir en qué estás fallando para que podamos corregirnos. Y efectivamente, este joven le dice que los mandamientos de Dios los cumplió. Dice, desde mi juventud. Interesante. Desde mi juventud. A él le enseñaron a obedecer los mandamientos desde la juventud. La pregunta es, ¿habrá sido bien enseñado? Porque cuando uno es joven, uno recibe lo que le enseñan. Uno no cuestiona las cosas buenas que te dicen. Por algo los mayores me están enseñando. Pero si lo que te enseñan no es todo lo que deberían enseñarte, y efectivamente vemos acá que no era todo lo que tenían que enseñarle desde joven, porque él decía, me falta una cosa. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? En el contexto de heredar la vida eterna se llama el Olam Haba, en hebreo las cosas venideras. Él pensaba que iba a vivir así hasta que muera, y una vez que muere, recién en su momento iba a entrar al Olam Haba, al mundo de las cosas futuras, al reino futuro. Y el Señor Jesucristo le hace entender
claramente que si es que no hace lo que tiene que hacer, no puede heredar la vida eterna. Esto es tremendo, hermano, porque no están hablando con un pecador, no están hablando con una persona que ha desperdiciado su vida, no, están hablando con un hombre, realmente, que hoy sería pues un hombre de fe, un hombre en santidad, por decirlo así, ¿no? Pero acá viene el Espíritu Santo, viene el Señor Jesucristo a escudriñar nuestros corazones. Dice Jesús, oyendo esto, le dijo, qué interesante, este hombre, perdón, vino a escucharlo a Jesús. Jesús lo escuchó, ahora tiene que escucharlo a Jesús. Aún te falta una cosa, le dice el Señor. Todo lo que tú me has hablado te escuché, muy bien, pero de lo que tú me has dicho, hay algunas cosas que no estás cumpliendo como debe de ser. Bueno, ¿y cuál es? Le dice el Señor, te falta una cosa. No se olvide que este principal le dice sobre los mandamientos, no adulterarás, significa que no le sacó la vuelta a su esposa, no matarás, significa que él ni siquiera con el pensamiento deseó el mal a nadie, no hurtarás, o sea, no robarás, aparentemente parece que no ha robado a nadie, pero acá el Señor le va a dar una lección, no dirás falso testimonio, la shonjara, no has hablado mal de nadie y honra a tu padre y a tu madre. Él estaba siguiendo la ética y la enseñanza de papá y mamá. Pero el Señor le dice, aún te falta una cosa, y el Señor le habla en cuanto a las cosas económicas. Y le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Interesante. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Aquí todo el mundo en la prédicas que se dice, hermano, usted tiene que darle todo a Dios y bueno, venga para acá y démelo a mí, ¿no? La viveza de los siervos de Dios, y ahí meto a todo el mundo, por si acaso, pastores, curas, rabinos y todo lo demás. No es así. Cuando usted analiza un poco el contexto, en primer lugar, está hablando acá con un principal, prácticamente es una persona que maneja dinero, una persona que maneja macroeconomía, una persona que es un economista, una persona que sabe todo el proceso de lo que es la venta, la compra, la venta, la producción. Un empresario tiene una empresa y en esa empresa, amados hermanos, ahí está el local, tiene las máquinas, los obreros, ahí están los productos. En el producto que va a sacar, va a producir lapicero, va a producir pollos, va a producir vasos, va a producir mesas. Empieza a cuantificar y empieza diciendo, bueno, ¿cuánto tengo que gastar en obreros, en luz, en agua, en servicios? ¿Cuánto tengo que gastar en material? ¿Cuánto tengo que gastar en el mantenimiento de la fábrica? Hace una ecuación masiva y saca el producto final, el producto bruto. Esto vale tanto. Ahora, también incluye en el precio, también incluye las leyes laborales, incluye a las leyes municipales, incluye impuesto a la renta, incluye todos los impuestos habidos y por haber. Y va cargando, cargando y cargando, de tal manera que el precio neto se va adicionando también otras cosas más. Y también ahí carga el interés o la ganancia que debe de tener por haber producido eso. Y eso tiene un precio final que es el precio de venta al público. Eso lo sabe cualquiera. Cualquiera que haya producido, cualquiera que haya trabajado, cualquiera que haya hecho cualquier labor, arreglar una refrigeradora, arreglar la luz, el agua. ¿Cuánto me cobra, maestro? Y el maestro, el técnico dice, voy a gastar en pasaje, en comida, y empieza a sumar. Señora, esto va a costar tanto en ese precio. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que así a grosso modo nos enseñan? Hermano, usted tiene que vender todas sus cosas y regalarlo a los pobres. Y eso no dice la palabra de Dios. El Señor Jesucristo está hablando con un principal. En el pueblo judío, si una de las cosas que los judíos tienen es que son empresarios y saben perfectamente el lenguaje economista, el lenguaje de los empresarios. Si hay una de las cosas en que el pueblo judío enseña desde las sinagogas y desde todas las escuelas a hacer negocio. No por las puras manejan la economía mundial, no por las puras manejan los bancos y muchas cosas más. No hay judío pobre, porque todos son entrenados para poder ganar. Se apoyan entre ellos. Acá el Señor Jesucristo está hablando con un empresario y muchos empresarios y ricos también lo seguían al Señor Jesucristo. ¿Qué le está diciendo el Señor? Vende lo que tienes. Vende. ¿Qué cosa es vender? El proceso de venta, ¿qué cosa es? Yo voy con mi producto, y estemos atentos a esto, yo voy con mi producto
lo vendo y obtengo el precio del producto que está incluido todos los gastos de la empresa. Pero dentro de los gastos de la empresa también está incluido el diezmo, está incluido la ofrenda, porque el Señor Jesucristo no estuvo en contra de la ofrenda ni del diezmo, al contrario, pero parece que este empresario, cuando le dijo no hurtarás, no robarás, parecía que no cumplía con el famoso término sedacá. El término sedacá significa dar a los pobres, a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros. El Señor no le está diciendo liquida tu empresa, no, le está diciendo vende. Y vender es la venta reinvertida. Yo vendo y cuando recibo el dinero lo invierto para seguir produciendo y seguir vendiendo. Yo quiero que usted note esto, por favor. Algo que no se ha predicado y se ha predicado muy mal en estos 2000 años. No le está diciendo liquida tu empresa, no le está diciendo empobrécete, porque una de las cosas que la palabra dice es, amado, yo deseo que seas prosperado en todo como prospera tu alma. No le está diciendo el Señor empobrécete. Eso no está en la Biblia, ni menos en la cultura judía. Cuando Dios lo crea al hombre, le dio todo y lo tenía todo. Y dijo el Señor, top me up, bueno en gran manera. Al hombre lo creó bendecido, totalmente bendecido. El hombre se apartó de Dios y simplemente perdió esa bendición que hay cuando uno está en la presencia del Señor. Aquí hemos aprendido y vamos a aprender de que lo que le está diciendo el Señor a este empresario es, una cosa te falta. ¿Cuál es? La sedacá. Parece que no le das a los pobres. Por eso dice claramente, vende lo que tienes y la sedacá, dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Y aquí hay varias cosas. Lo primero, no le está diciendo deja de ser empresario, no le está diciendo empobrecete. No, vende. Vender significa la acción como una máquina que da dando vuelta y vuelta. Venta es lo que yo produzco, lo vendo y lo reinvierto. Lo que yo produzco, lo vendo y lo reinvierto. Pero una parte, la sedacá, si usted quiere llamarle ofrenda, diezmo, del cual no, la palabra de Dios no está en contra, al contrario, pero esa ofrenda y ese diezmo, y de paso lo hablamos, Antiguo y Nuevo Testamento, es para los pobres, para los huérfanos, para las viudas y para los extranjeros. Que quede claro, amados hermanos, no es para un solo hombre, no es para un grupo de privilegiados, no, de ninguna manera. Más todavía, voy a aprovechar este mensaje para decirle que nadie está obligado a diezmar a su iglesia. Oh, pecado, blasfemia, ¿no? Porque una de las cosas que el pueblo judío tiene es que también son muy generosos, son muy dadivosos. Cuando Dios lleva a su pueblo a la tierra prometida, lo separa de tal manera que equitativamente todos estaban bien distribuidos en la tierra, los que salieron del desierto hacia la tierra prometida. Y Leví y los descendientes de Aarón, ellos se distribuyeron en ciudades de refugio, literalmente eran el lugar donde vivían los sacerdotes. Y ahí en cada lugar había una sinagoga, había donde congregarse, aparte del tabernáculo, aparte del templo que después construyeron. Pero tú tenías libertad de poder diezmar a la sinagoga que tú creías conveniente. Tú tenías la libertad de decir, en mi sinagoga mi rabino es un flojo. Mi rabino solamente da las parashás, nos lee, nos canta y ya está. Pero no se preocupa en aprender más. No se preocupa, no como el otro rabino, que sí realmente se preocupa, sí realmente había una competencia de quién era mejor rabino, quién se capacitaba más para dar más a los congregantes. Por eso dice la Biblia, el buen predicador saca de los tesoros para brindar a los demás. Un hombre de Dios tiene que capacitarse, un hombre de Dios tiene que cada vez ser más y más y más en todo, en absolutamente todo. Por eso es que Pedro le decía, amado, yo quiero que seas prosperado. Prosperado significa que crezcas en todo, pero como prospera tu alma. Y en este sentido, en el pueblo judío había la libertad de poder decir, en mi sinagoga yo no voy a diezmar en tal sinagoga porque ahí sí están predicando la paz, ahí yo me edifico. Yo voy a dar acá porque ese rabino sí realmente se está esforzando. De tal manera que había una competencia. Por eso es que actualmente los rabinos se preocupan mucho en tener una capacitación A1 para que de esa manera puedan ser merecedores. Todo sacrificio implica una ganancia. Sepa usted que, y también debo de decir que los rabinos no ganan sueldo, cuidado. Oh, novedad, sí,
sepa usted que los rabinos actuales, esos que ve usted con barbita, con gorro, ellos no ganan sueldo. Son personas que tienen dinero, son personas que tienen empresas. Para ellos es un privilegio servir a Dios. Al contrario, son colaboradores ahí de sus yeshivas, de sus seminarios, de sus congregaciones, de sus agrupaciones grandes. Es un privilegio para ellos. Ellos no van por un sueldo, no, de ninguna manera. Qué privilegio predicar la palabra de Dios, amado hermano. Es al revés. Y por eso, qué distante estamos nosotros los cristianos de esta actividad tan hermosa del diezmo y la ofrenda, que tiene que ver con el pobre, con el huérfano, con la viuda y con el extranjero. Esto, cerramos paréntesis y seguimos. Entonces, dice acá, él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Qué interesante. La ofrenda y el diezmo que tenía que él sacar para los pobres, para los huérfanos, para las viudas y los extranjeros, era mucho. Acá se puede intuir de que parecería que no le habían enseñado bien eso de no robarás. Parecería de que no estaba dando correctamente y ni siquiera él se daba cuenta porque él se atrevió a decir, yo no robo. Sí, señor, tú robas, solamente que nadie te dice nada. Como era el principal, ¿quién le iba a llamar la atención? Pero acá Jesús tiene la autoridad para decirle, estás haciendo bien, pero te falta una cosa. ¿Cuál es? Te falta que tú des tu ofrenda, tu diezmo para los pobres. Y claro, cuando alguien te descubre tu pecado, son dos cosas, o lo confieses y te apartas o simplemente dices, no reconozco mi pecado, porque esto lo he venido haciendo años de años. Dice acá, desde mi juventud lo he venido haciendo. Parece que no tenía mucha información con respecto a eso, a lo que estamos hablando de la sedacá. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Claro, inmediatamente calculó, ¿qué? ¿Voy a dar tantos millones para los pobres? No, dijo, ni hablar. No quería soltar lo que tenía. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y mire lo que dice acá, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de Dios. El ojo de una aguja. Ya usted sabe que no está hablando de la aguja de coser, está hablando de las entradas que habían en los pueblos, grandes muros, grandes portones, pero a cierta hora se cerraba y solamente había una puerta pequeña donde solamente podía pasar una persona nada más, pero sin paquetes, sin carga, porque los judíos no son tontos, ni los romanos tampoco. Tú tenías que pagar impuesto por tu carga. Entonces las entradas eran tan estrechas que no podías pasar paquetes ni de costado ni de nada. Y de paso entraba de costado, porque eran bien angostas. Es bien angosto, tú tienes que pasar de costado, no puedes llevar ningún paquete, nada. Y aquí parece que el joven rico tenía muchos paquetes que entregar a los pobres, pero no podía entrar en el reino, no podía entrar por esa puerta porque tenía que despojarse de esos paquetes, de esa misbá, de ese mandamiento, de esa sedacá que le faltaba a este hombre. Esta es una enseñanza, amados, en las cuales podemos decir, entonces los ricos no pueden entrar. Por supuesto que sí, hay mucha gente que es rica, hay mucha gente que da dinero a los pobres, tienen fundaciones y muchas cosas más, porque más adelante Jesús dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios transforma y sigue cambiando corazones y nos sigue reeducando y nos sigue colocándonos en el centro del mensaje de Dios. Ahora usted me puede decir, pero pues, ¿yo qué tengo que hacer con eso? Yo no soy millonario, yo no soy rico. No es así, porque usted es rico en fe, usted es rico en experiencia, usted es rico en palabra de Dios. Tantos años que tiene en el Evangelio, tantas experiencias, tantos milagros que usted ha visto. Usted es rico en eso. Y se tiene que despojar de todo eso y tiene que darlo a los pobres, a los que no conocen al Señor Jesucristo. Y aquí no hay excusa para nada. Tenemos que dar a los pobres, a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros esta riqueza espiritual que es la palabra de Dios. Esto es para usted, esto es para mí. No tengo dinero, pero tú tienes algo más que eso. Es la palabra de Dios, la experiencia en Dios, y tenemos que compartir, amados hermanos. Esto es maravilloso, esto es grande, y esto, una vez más, nos habla de la grandeza y de la maravilla y de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que no deja ningún rastro pendiente, sino que va directamente al corazón. Como dice la palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo, penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y aquí este muchacho quedó bien descubierto
para que corrija su vida. Y lógicamente que estoy seguro que él corrigió su vida porque estaba buscando la verdad, así como Nicodemo y muchos más que después se pusieron al orden de los apóstoles. Amados, Dios les bendiga, Dios les guarde y muchas bendiciones para todos.